¿Cómo estás? Espero te encuentres bien. Te saluda el profesor Michael Ayala. Y el día de hoy quisiera trabajar contigo el tema progresión de la información, el texto causa-efecto. Nuestra competencia a desarrollar principalmente es escribe textos en su lengua materna. Nuestro propósito, conocer pues la estructura correcta y adecuada para desarrollar un texto causa-efecto. ¿Sí? Antes de eso, ¿sabes qué es causa? ¿Sabes qué es efecto? Ok. Por ejemplo, tuve gripe. Ok. Ahora, ¿qué razón ocasionó que yo tuviera gripe? De repente un descuido. Todo lo que se mueve de alguna u otra manera siempre tiene una causa y esa causa siempre produce un efecto. ¿Correcto? Por ejemplo, con el tema de la cuarentena. Si estamos todos afuera, estamos descuidando las indicaciones, pues el efecto va a ser la propagación de la pandemia, digamos, ¿no? Entonces ese es el efecto. ¿Y cuál es la causa? Habernos descuidado en nuestro cuidado a nivel nacional y a nivel, bueno, mundial también. ¿Listo? Causa, efecto, acuérdate. Y esto en el texto también se puede visibilizar siempre que lo escribamos de modo adecuado. Vamos entonces con una primera indicación. ¿Qué les parece si leemos el textito? La lluvia ácida. La lluvia ácida es un fenómeno originado principalmente por la contaminación industrial. Los gases que las industrias emiten a la atmósfera se disuelven en el vapor de agua del aire. Así se forman ácidos que caen a la tierra en forma de lluvia. Esta lluvia ácida contamina los ríos y los mares, acaba con los bosques, produce la muerte de animales y plantas y perjudica la salud humana. Ok, ¿cuál sería el efecto? La lluvia ácida. ¿Cuáles son sus causas? La contaminación industrial. Sí, vamos a responder entonces las preguntitas. La primera, causas de la lluvia ácida. Bueno, como ya te dije, pero si a veces me complico, no entiendo, ¡pum! Vuelvo al texto. Vamos al texto. ¿Qué dice ahí? Causas de la lluvia ácida, los gases que las industrias emiten a la atmósfera, ¿sí? Se disuelven en el vapor de agua del aire. Se forman ácidos que caen a la tierra en forma de lluvia. Entonces, ¿cuáles son las causas? Son los gases que emiten las industrias, ¿correcto? Que se mezclan con las nubes. Esto va a producir, pues, lo que se conoce como lluvia ácida. ¿Cuáles son los efectos? Bueno, contamina los ríos, contamina los mares, acaba con los bosques, produce la muerte de animales y plantas y perjudica la salud humana. Ahí está. ¿Correcto? Tenemos un texto en donde me habla de las causas y de los efectos. ¿Y cuál es mi tema? La lluvia ácida y sus consecuencias. Muy bien. Lo segundo que me piden es redacta un texto de 2 párrafos en el que explique las posibles causas de la falta de empleo y sus consecuencias. Aquí, por ejemplo, yo puedo construir un textito básico. Puedo, por ejemplo, tener una introducción, un desarrollo y un cierre. ¿Correcto? Recuerda que primero me concentro, cuando voy a redactar, tengo que pensar bien en el contenido. ¿Sí? ¿Cuál es el contenido? Las causas de la falta de desempleo y sus consecuencias. Entonces, primero tengo que hablar del desempleo, ¿no? El desempleo en el Perú, ¿correcto? Y explico, en este caso en el Perú, ¿no? El desempleo en el Perú tiene un determinado porcentaje y este se agrava en las zonas rurales, por ejemplo. Ya, puedo poner eso, ¿correcto? Sí. Y luego puedo explicar, ¿no? Las razones principales del desempleo en el Perú son puede ser falta de impulso de parte del Estado, escasez de inversión extranjera, falta de creatividad por parte de la misma población para generar sus propias formas de ingreso y puedo ir trabajando. Ahora, y luego, correcto, vienen las consecuencias. ¿Cuáles serían las consecuencias? Bueno, aumento del margen de pobreza, puede ser también, ¿por qué no? Situaciones de delincuencia, puede ser también retraso económico a nivel nacional. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ese es mi contenido, digamos, en borrador, ¿no? ¿Cómo lo paso? ¿Cómo ahora lo traduzco? Pues en un texto concreto. Bueno, eh, trabajo primero mi introducción, ¿no? Yo puedo hacer algo muy sencillo. Puedo decir, el presente trabajo o el presente texto va a hablar acerca del desempleo en el Perú. Es una forma muy simple. ¿Quiere hacerlo más complejo? Podemos comenzar con preguntas de repente, ¿no? ¿Por qué existe el desempleo en el Perú? ¿Cuáles son sus principales causas?
En el presente texto presentaremos algunas de las situaciones más importantes al respecto. Puede ser una alternativa. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, como ustedes observan, en la construcción de mi párrafo, yo debo ser lo más preciso, lo más puntual y lo más concreto posible. No se olviden. Recuerden que tengo mi párrafo de introducción, donde presento el tema. Puedo presentarlo con preguntas, puedo decir de una vez lo que voy a hablar también, o puedo trabajar un caso muy directo, ¿no? Por ejemplo, Carlos Orcón tiene 2 años ya sin poder conseguir un trabajo estable. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Y sigo trabajando. Y luego viene mi texto de desarrollo, ¿no? En mi texto de desarrollo puedo presentar información concreta, y es importante presentar esa información concreta. En el Perú, digamos, el desempleo, en este caso en el Perú, tiene esta cantidad, tiene este porcentaje en determinado sector. ¿Correcto? Presento pues la realidad y luego explico, ¿no? Explico cuáles son las causas. ¿Cuáles son las causas? Las causas de esta situación son, y explico. Y luego explico pues las consecuencias. Las consecuencias de esta situación son, y explico las consecuencias. ¿Ok? Ese es mi contenido, ¿sí? Tengo mi introducción, ya tengo mi contenido, ahora mi cierre. A partir de lo que trabajé en el contenido y de lo que presenté en la introducción, yo puedo hacer pues mi párrafo de conclusión o mi párrafo de cierre. Por lo expuesto, puedo comenzar con una expresión así, luego de lo analizado, por lo tanto, finalmente, ¿no? Y expreso. Finalmente, podemos decir que una alternativa de solución a estos problemas son, ¿no? El impulso de trabajo por parte del Estado, la invitación a empresas del extranjero a invertir en la nación, y puedo seguir trabajando, ¿correcto? Puedo también emitir es como una opinión personal, pero recuerden que nuestra opinión personal o nuestro comentario siempre debe estar ligado a la información que puse en el contenido y en la introducción. Listo. Entonces, repasemos. Texto, causa, efecto. ¿Correcto? ¿Sí? La información presenta unos datos muy puntuales. Primera parte. Segundo, se habla de las causas. Y luego se habla de los efectos. Seguimos ahí en el texto, se explica lo que es la lluvia ácida, luego se explica la razón por la que ocurre y después los efectos que produce, o en todo caso también las consecuencias. ¿Ya está? Muy bien. Hemos visto las causas de la lluvia ácida, hemos visto los efectos de la lluvia ácida, ¿no? Las causas, pues los gases que emiten las industrias, los efectos, contaminación de los ríos, de los mares, destrucción de los bosques. ¿Ya está? Y luego te hemos pedido que hagas un textito donde expliques las posibles causas de la falta de empleo y sus consecuencias. Y hemos hablado de una introducción, de un contenido y de un cierre. ¿Qué debo hacer primero? Primero debo concentrarme en la información del contenido, ¿correcto? Me concentro en la información del contenido, y con la información del contenido ya puedo trabajar la introducción, y con la introducción y el contenido puedo trabajar el cierre. Eso es todo. Espero te vaya muy bien, y recuerda que hay que mantenerse leyendo, hay que mantenerse escribiendo y hay que mantenerse expresando aquello que se siente y que se piensa de alguna u otra manera. Que les vaya muy bien.